Buenas tardes, somos un grupo de jóvenes de la Fundación Raíces y Sueños. El día de hoy estamos aquí para hacerle una pequeña entrevista sobre lo que ha sido su vida. La persona que le va a entrevistar es Cassandra Vélez. Y mi nombre es Juan Felipe López. Nos ayudaría con sus 2 nombres y 2 apellidos. Hola, mi nombre es Aníbal Winston Vélez Lucas. ¿Cuántos años tiene? Tengo 59 años. ¿En dónde vive usted? Aquí en el sitio San Miguel de Piquigua. Ya, muy bien. ¿Usted dónde nació? Nací aquí en el pueblo, San Miguel de Piquigua. ¿Quiénes eran sus padres? Mi papá era el señor José Félix Vélez Chumo y mi mamá pues la señora Zenaida Surina Lucas Chumo. ¿Cómo era el trato de sus padres hacia usted? Bueno, fueron unos padres bien responsables, por cierto, muy respetuosos. Ellos siempre les gustaba que los niños o los chicos tengan sus oportunidades de jugar y de trabajar también, porque antes pues la vida de los niños era de hombres, de enseñarles a trabajar desde pequeños. ¿A qué edad usted empezó a trabajar? Nosotros, bueno, a la edad de 8 o 9 años ya empezábamos a trabajar, ayudando, por ejemplo, a la crianza de los animales, ayudando con ir a ayudar a las personas mayores que trabajaban con nosotros, dejar un agua o así una piedra de afilar, algo. Desde ahí empezábamos nosotros. Y más que todo hacer los oficios de casa, como darle de comer a los chanchos, darle de comer a las gallinas, ¿no? ¿Cuántos hermanos estuvo usted? Nosotros fuimos 10 hermanos, 4 mujeres y 6 varones. ¿Qué tal era la relación con sus hermanos? Muy buena, porque en verdad que de eso era que se encargaban nuestros padres, de que nos respetáramos y nos lleváramos bien entre todos. El mal de uno era el mal de todos y así nos ayudábamos de una u otra manera. ¿A qué edad usted empezó a trabajar más en lo que era el campo, el machete, ayudar a sus padres en las cosechas? Bueno, ahí sí ya fue a partir de los 15 años que empezamos a trabajar ya como, por decirle, en la cosecha, en la cogida de café, trabajar al machete. Ya éramos a los 15 años. Y todo, sí, ya los oficios verdaderos ya para como formarlo como hombrecito, ya irse distinguiendo esas eran las enseñanzas de nuestros padres, pues. ¿Qué era lo que más se cosechaban antes? Bueno, les cuento que antes nuestros padres se preocupaban por todo, porque ellos desde criar una gallina, un chancho, lo que más se cosechaba era el café, el cacao, el plátano. O sea, cosechábamos variedades de productos para poder subsistir, porque no era muy fácil antes, como no había comunicación, por decirte, no había carreteras, entonces se procuraba producir todo, ¿no? Cosechábamos el maíz, cosechábamos el maní, el plátano, todo se cosechaba. Entonces desde ahí nosotros empezábamos ya que teníamos que ir a cortar un racimo de verde, teníamos que cosechar todas las cogidas de maíz, cogidas de café, cogidas de cacao, todo. ¿Y ahí que lo hacían, lo vendían o para el consumo de la familia? Claro, siempre ha existido las personas intermediarias, por decirte,
cuando eran las cosechas de café, mi papá venía y venía a vender acá a los intermediarios. Entonces ellos vendían toda la cosecha. Ya lo del maíz, sí, eso se guardaba de un año para otro porque era poco comercializado. Era solo simplemente para el consumo de la casa, como se dice, para criar el chancho, para criar la gallina, para criar así los animales. Entonces, lo que más se vendía era el cacao y el café, porque igual el verde, el guineo, ese no tenía salida, pues no había cómo comercializarlo, entonces ese era solo para el consumo interno de la casa. ¿Y en antes usted alguna vez practicó el cambio de brazo? Sí, antes esa era una fórmula o una forma de ayudarnos a desarrollar, por decirle, los trabajos. Estas semanas, pero eso bueno era más cuando ya con mis padres, cuando ellos empezaron a formar su familia, nos contaban que eso era lo que hacían, por decir, esta semana vamos a trabajar donde un vecino, la otra semana del otro y la otra semana y así. Ellos iban ayudando hasta poderse cosechar, poder coger las cosechas. Todos ellos lo hacían a través de intercambio de jornales, que les llamaban intercambio de brazos, le llamaban antes, ¿no? Uh-huh. Papá iba 3, 4 días, a ayudar a 4 vecinos, así, 2 días del uno, 2 días del otro, y así ellos después venían acá donde él, y así lograban trabajar y levantar cosechas. ¿Y en la actualidad usted lo sigue haciendo o ya no? Ya no, prácticamente la agricultura por acá en el campo ha decaído debido a las situaciones económicas que se han dado más, porque si nos damos cuenta, nosotros ya cuando empezamos a crecer vimos la necesidad de que había que prepararse, y nosotros mismos ya salimos de acá del campo muy jóvenes a estudiar a la ciudad, y luego ya nosotros no volvimos a la agricultura, sino que ya nos dedicamos a trabajar ya en educación, como la estoy realizando yo, y así muchísimos de mis hermanos, ellos también ya se quedaron así, y ya la agricultura fue decayendo, y toda la juventud también sentía la necesidad ya de salir y conocer otros pueblos. Entonces ha ido decayendo la agricultura, hasta llegar al punto de que, por decirle, ya por aquí ya no cosechamos el café. Ya la producción del chancho ya no es como antes, ahora ya solo son en granjas o a través de criaderos nomás. No era como antes, que las personas pues tenían sus chanchos y todo el mundo cargaba suelto y nadie tenía ningún problema, ¿no? Uh-huh. En cambio ahora pues ya es difícil, ya el vecino le molesta, le daña, y ya se hace de otra forma, se hace la crianza. Y pues en ese sentido ya son muy pocas las personas que se han dedicado a la producción de la agricultura. Más bien veo que ahora se ha vuelto la necesidad de empezar a producir, porque vamos a ver, por decirle, el cacao, pues, que es un producto que a principio digamos, a principio de época, era un producto que se vendió bastante y tuvo muy buen precio, y luego decayó, que nadie o todo el mundo trazaba sus cacaoteras para sembrar otro producto. Y ahora pues veo que otra vez la gente está sembrando el cacao, está sembrando el verde, porque tienen unas acogidas ahora a nivel internacional. Entonces antes eso no teníamos nosotros, pues, y por esa razón fue decayendo la producción, hasta el punto que no se practicaba ya la agricultura. Muy pocas las personas se dedicaron a la ganadería, que era una producción más fácil. Producían pasto, ya no producían lo que era el café, el cacao, el plátano, nada, sino que se dedicaron a la ganadería. Entonces eso hizo de que toda la producción o toda la agricultura de acá del campo pues fuera disminuyendo poco a poco hasta llegar a la actualidad que estamos.
Ya, muy bien. Cuénteme, ¿cómo usted conoció a su esposa? Bueno, eso fue ya a través de que nosotros salimos de acá del campo a prepararnos en la ciudad, y ahí a través de los estudios fuimos al colegio, entonces por allá nos conocimos y ya, como todos jóvenes, empezamos con las inquietudes y nos enamoramos así, nos unimos. ¿Usted le mandaba cartas o cómo la enamoró? Sí, todavía en ese entonces había la facilidad ¿cómo llama? Existía ese medio para comunicarse, porque todavía no se daba la facilidad de vernos, sino que solo al rato del colegio. Y luego ya por decirle, yo me fui a otras ciudades como Quito, me fui y estuve por allá en Guayaquil también, entonces de allá para acá venían ya las cartas y iban de aquí para allá, porque no había incluso ni cómo comunicarse, no habían ni los teléfonos, entonces de esa forma nos comunicábamos. ¿A qué edad usted empezó a andar con ella? Bueno, te cuento que nosotros, por decirte, antes, la edad para nosotros poder salir o para poder decir somos libres era los 18 años. Mientras no cumplíamos los 18 años, nosotros no salíamos y pocos eran los que tenían las oportunidades de andar haciendo bailes o conocer chicas, porque estábamos en la casa, prácticamente en la casa, y no podíamos salir hasta no tener los 18 años así. Nosotros, ya te digo, por la cuestión del colegio, pero nosotros cuando empezamos a estudiar, desde la niñez empezábamos a los 8 años, ¿no? Terminábamos la escuela a los 14, ¿no? Uh-huh. Y así pues íbamos ya a los 18, por decir, estábamos en tercer año que es ahora, o décimo que es ahora, y nosotros estábamos en tercer año recién. Entonces era difícil y las condiciones que nos ponían a nosotros era: vas a estudiar, no te vas a enamorar, y si no quieres estudiar tienes que venir con tu machete. Y entonces eso lo detenía a uno muchas veces a enamorarse, porque veíamos que era difícil la situación del campo, pues venir y trabajar todo el día al mismo son del machete no era fácil. Entonces por eso yo por ejemplo me enamoré como a los 24 años, cuando estaba estudiando ya en el colegio. Entonces era una edad que ya se sentía uno responsable, como quiera, 24 años. Y ahí, a la edad que se fueron a vivir juntos, tuvieron su primer hijo. Sí, ya tuvimos, pero no fue, por decirte, de ahí pasamos, después de salir del colegio, pasamos como unos 2, 3 años todavía para podernos unir. De ahí ya nos unimos y nos venimos y tuvimos nuestro primer hijo como al año de estar juntos. ¿Y cuántos hijos tuvieron? Dos hijos tuvimos, sí. ¿Qué significaba para usted o qué impresión le dio cuando se enteró que iba a tener un hijo? Bueno, eso era, o sea, a lo que antes nosotros teníamos como concepto era formar una familia. Si tú te unías con tu novio, era para formar la familia y era algo serio, ¿no? Uh-huh. Y que lo primero que tú querías era tener un hijo. Y que con eso, pues, significaba que ya ibas a sellar el compromiso. Mientras no tuvieras un hijo, no se tomaba quizás la responsabilidad de decirte, ya somos familia. Entonces, ya con un hijo, ahí sí ya ser una familia y luego asumir todas las responsabilidades de ahí para allá. ¿Usted sus hijos los bautizó? Sí. ¿Para usted qué significaba el bautizo? Bajo
las enseñanzas teológicas que antes se hacía, pues ese era uno de los mandamientos que nos formaban a nosotros, pues desde el catecismo que teníamos que hacer, la comunión, y todos nos iban inculcando lo de la fe del bautismo y la comunión y luego hasta el matrimonio. Pero nosotros decíamos, bueno, si tengo mi hijo, lo vamos a bautizar para que sea cristiano, ¿no? Para que conozca a Dios, para que sea un hijo de Dios. Entonces, y eso nos llevaba a nosotros desde muy pequeños ya a bautizarlos. ¿Y para usted qué significa el compadrazgo? Bueno, el compadrazgo siempre ha sido, por decirle, el concepto de nosotros era por decir, a ver, si alguna vez te falta tu papá, tu padrino puede ser, vaya a ser tu segundo papá, por ejemplo, ¿no? El padrino tiene las mismas responsabilidades que tiene el padre. Para eso lo buscamos y a personas que en realidad tú considerabas, ¿no? Personas que tú decías, no, pues si yo lo estimo a mi vecino, él lo conozco muy bien y yo sé que me va a ayudar a mi hijo en cualquier momento, entonces él puede ser mi compadre. Era el compadrazgo era una responsabilidad más, como quiera, de decir que nos tocaba hacer, si alguna vez pues nuestros ahijados nos tocaban la puerta una ayuda, el compadre mismo, la madrina, la comadre, entonces nosotros éramos o somos responsables del ahijado, como quiera. Si alguna cosa le falta al ahijado, el padrino no puede, el papá no le puede dar, y el ahijado quiere, vamos padrino. Esa es la responsabilidad suya, como quiera ayudarlos. Para usted, ¿qué significa la palabra estar moro? Estar moro. En los bebés. Por decirte, mira que antes las personas optábamos por bautizar a los niños para que si, como antes decíamos, a los niños les da el mal de 7 días, les da 40 días, entonces para que ellos ya sean hijos de Dios y que los reciba Dios en el cielo, entonces hay que bautizarlos. Y al no bautizarlos, el significado era de que ese niño no iba a ir al cielo, ¿no? Que no iba a ser recibido por Dios. Entonces, por eso nosotros los bautizábamos y nunca los dejábamos moros. No era como un pecado decir, cuidado, no vas a bautizar al niño y le vaya a suceder algo. Así sea el rato de que sucediera algo, estuviera enfermito el niño, había que echarle el agua aquí en casa y ahí ya como que quedaba bautizado. Pero de que sea moro, no se podía decir que ese niño iba a ser recibido por Dios en el cielo, ¿no? Tenía un significado muy, muy grande para eso. El ser moro era como un pecado. ¿Usted cuando iba a trabajar alguna vez le picó alguna culebra o alguno de sus compañeros? Bueno, nunca tuve esa oportunidad pero sí vi, por ejemplo, a mis hermanos, a 2 de ellos les ha picado la culebra, pero es fatal. Uno no sabe en ese rato qué hacer porque según el concepto, ese veneno corría muy rápido y poco era el que se salvaba antes porque no había ninguna, por aquí no atendían a nadie, ¿no? Uh-huh. Entonces, y de aquí que llegábamos al hospital o llegábamos a la ciudad, ya era muy tarde. Y claro que sí había personas que se dedicaban a eso, pero era más bien ya a la voluntad de Dios, porque lo curaban
como medicina orgánica, por decirte, con montes, con cosas, pero ya era a resistencia como quiera de uno mismo que se salvaba, porque era muchas veces hasta ¿cómo es? Cuando nos íbamos a trabajar así teníamos que encomendarnos a San Pablo, que según la historia bíblica, pues él era el que domaba las culebras y ese era el santo de que teníamos que encomendarnos. Y si veíamos la reacción es solo matarla, porque antes de que ella me pique yo tengo que ganarla y matarla. Te creía mucho en los santos. Claro, eso nos enseñaban, ¿no? En la religión, pues eso eran una de las que a todos nos santificaban antes, ¿no? Decirles, como les hablaba de San Pablo, que si no le hacías, tú eras devoto de San Pablo, y si no les hacías un velorio, la culera te parecía hasta encima de la cama. Entonces, de ley tenías que cumplir con ese mandato. Sí. Y había como creer, porque decirte, tú tenías un animalito enfermo y lo recomendabas a cualquier santo y ese se te componía. Y ese era del santo. A través de ese animalito, tú cubrías a los demás. O le regalabas uno al santo para que te cubra a los demás, te los cuide y no te les pase nada. Y eso era una creencia que uno tenía, ¿no? Una fe. Que, por cierto, son fe que uno las ve palpable y se cumplen. Porque hemos tenido las experiencias. En su casa antes había altares. Sí. Sigue habiendo altares. No, yo aquí ya nosotros ya no tenemos, aunque que sí tenemos todavía. Pero ya míralos así nomás, ya con imágenes ahí, no así por dentro, sino que ya hacia afuera. Y ahí yo tengo el Cristo, está la Virgencita de Narcisa del Jesús. Son imágenes que nos ayudan, que uno se encomienda y a través de la fe, pues nosotros andamos bien, nos ayuda. ¿Qué significaba tener un altar en su casa? Era por decirte, saber que Dios estaba con nosotros, que Dios estaba ahí en esa casa y que cualquier cosita, a cualquier santo que le pedíamos, él le pedía a Dios que nos bendijera o nos cumpla con lo que nosotros pedíamos, ¿no? Una enfermedad, ya la Virgen, que siempre en mi casa la que más adoraban mis veteranos era la Virgen María. Ellos le pedían por las enfermedades de nosotros y ya, con cualquier agüita nos sanábamos. Era como un lugar donde estaba Dios presente ahí en la casa. ¿Y usted a qué santo era más devoto o es más devoto? Bueno, en esa cuestión sí, por decirte, a ver, cuando íbamos a trabajar, San Pablo, ¿no? Ese era el santo que nos cuidaba a nosotros. Luego, ya, ¿quién los mandaba a los santos? Era Jesucristo, ¿no? Y con él, pues, Señor, acompáñanos ya, pero después esa era pero la devoción era más en San Pablo porque la situación donde nosotros nos encontrábamos, por el peligro o el riesgo que nosotros andábamos. En antes, ¿cómo celebraban así, decir la fiesta de los santos o los velorios? A ver, las fiestas que más se solían hacer o realizar eran las de San Pablo, ¿no?
porque ese era, ya le digo, el santo que nos cuidaba cuando íbamos al trabajo. ¿Y cómo eran? Era de la forma en que, a ver, a ese santo no se le podía fallar. Y luego había que organizarle un chancho para la fiesta, ¿no? Y comprar todas las cosas. Luego, él andaba acompañado, o él tenía a su amigo San Pedro, ¿no? Entonces las fiestas empezaban desde San Pedro y San Pablo. Eran 2 noches de fiesta que había que hacerse ahí en esa misma, una noche para el uno, otra noche para el otro. Y luego, si yo no alcanzo a hacer en la fecha indicada, en el mes que era, yo lo podía hacer después de 8 días, después de 15 días, después de 22 días, como decir, como cuando me toca el turno, ¿no? Porque todo el mundo era así devoto y te cumplía con ese mandato, que hay que hacerle la fiesta a San Pablo. Y luego ahí se te brindaba la comida, los dulces, lo que más se brindaba también era el trago, porque según las creencias, San Pablo, le gustaba el trago, él era borracho y viva la fiesta, y la oportunidad era para tomar también. Entonces era un pretexto ideal para pegar unos tragos ahí. Entonces eran tragos, bailes y comida a diestra y siniestra, como decíamos antes, a disposición de que no se vaya, que aquí hay comida, ¿no? No se vaya, bañes y venga vuelta. Tenemos 2 días para fiestas aquí. Y uno iba y venía. Entonces eran muy buenas las fiestas, se llamaban buenas en ese entonces, que no le importaba matar un chancho de 2-3 quintales, o dos chanchos, y que venga toda la gente a la fiesta y a comer, ¿no? Pero ahí habían también oportunidades, por decirle, a ver, se le elegían unos padrinos para que ellos brinden. Entonces ese compromiso lo hacía usted. Luego ya usted le ponía que llamábamos antes un capillito, y usted iba dando que era antes 5 sucres, un sucre, pero era donde se recogía dinero, y todo ese dinero era para el santo. Después se le compraba el chancho para el otro año y engordarle. Y así eran las tradiciones antes. Y ahí los padrinos, ¿qué rol cumplían? Ese era el padrino, es como decir, a ver, era casi idéntico que el compromiso de tener un ahijado, ¿no? El padrino tenía que colaborar con la fiesta, para ayudar a la fiesta, ¿no? Bueno, yo pongo los dulces, yo traigo los dulces, y porque ya le digo, de la comida, con lo que se recogía de los capillos, esa comida ya estaba comprada para el otro año. Ya, como que esa plata estaba ahí para comprar. Así era en las partes donde celebraban, porque no todo el mundo tampoco celebraba esas fiestas, pero donde usted iba o donde usted era nombrado padrino tenía que cumplir. Y antes así a otros santos no les hacían fiesta. Sí, pero ya no con el temor o con la devoción del mismo San Pablo, pues. No, pues bueno, el pueblo se llama San Miguel de Piquigua y le hacemos la fiesta, pero no con ningún temor ni ningún compromiso, es solo para hacerle la fiesta, ¿no? En cambio lo de San Pablo, porque él era el temor, que si no con que no vayas a la fiesta, tú al otro día al bajar a la escalera ahí estaba la culebra. Entonces eras como obligado en ese rato. En cambio los otros santos, ellos no. Ellos le hacían la fiesta nomás y nunca te presentaban una dificultad, nada.
Los otros santos nomás eran como por decirte, por la fe, ¿no? Ujú. Por la fe y la ayuda, que eran los intermediarios para llegar a Dios, para que te ayuden en tu dificultad. En cambio, con San Pablo había otro compromiso. A ver. Era el compromiso como que era obligatorio de que tú tenías que hacerle la fiesta. Si eras devoto o lo tenías en imagen, tiene que hacerle la fiesta. Porque si no, ahí le aparecía la culebra. Entonces, de ahí usted ya estaba obligado a hacer las fiestas. En sus fechas. Sí, y como te digo, con nosotros no, le pegabas una velita, Ya. te encomendabas a ellos y ya pasaba. Pero con San Pablo no. Usted o va a la fiesta, si ofreció, vaya con un paquete de vela a la fiesta. Era un compromiso, era como una obligación. Y siguiendo hablando un poco del tema de los santos, hay una cosa que me generó como curiosidad. Si conoces a alguien que el santo haya como, por decirlo así, castigado, regañado de cierta manera por no acudir a la fiesta. Sí, se te presentaba, por decirte, te mordía la culebra, se te presentaba. Es decir, por decirte, a ver, mañana va a ser las octavas de San Pablo. Pero yo digo hoy día, no, yo mañana no voy, mañana me voy a trabajar. ¿Qué vas a creer? Te ibas a trabajo y allá encontrabas el rollo de culebra y te tenías que regresar y ir a la fiesta, con el, ¿cómo se llama? Con el paquete de vela a dejarlo donde estaba el San Pablo. Era de ley, era como obligatorio. Y digamos, ¿tienes algún cercano, conocido que le haya pasado algo así? Es que nosotros lo vivíamos porque nosotros trabajábamos, ya te digo, en las cosechas de café. Y por decirte que mañana fuera la fiesta o hoy fuera la fiesta y hacías trabajar a las personas, tú encontrabas las culebras en los trabajadores y no te trabajaban, ¿no? Hay que irme, ahorita me voy a la fiesta de San Pablo. Nosotros mismos las veíamos, las culebras, las matábamos. Y eran culebras enormes, de 2-3 metros. Que no era que una culebrita pequeña, no, eran culebras enormes. Y que tenías que respetar. Se respetaba esa fiesta. Nosotros lo vivíamos ahí con los mismos trabajadores. Mis papás mismos. Si él hacía trabajar a alguien en esa fiesta, a él le aparecía la culebra. Y de ahí, vaya a la fiesta. Y desde el día antes, si tú decías, no, mañana no voy, desde ese día se te iba apareciendo para que vayas el día que es. Sí. San Pablo era un apóstol que, no sé, ahora por qué ya se le celebra nomás así, como ya por fiesta nomás, ya no por la devoción o la obligación que se tenía antes, con la fe que se tenía antes, con el respeto, porque era que había que respetar a ese santo, o lo respetas o lo respetas. Ya le digo así, usted decía no voy, tenía que regresarse de medio camino porque ahí le encontraba la culebra. Era de temerle. Y no muy fácil porque hasta en el subir de la escalera, hasta ahí te la ponía. Nosotros, mira, le celebrábamos aquí a mi hija que ella nació en épocas de San Pablo, una noche antes. ¿Ya? Y nosotros una vez nos fuimos aquí al lado, aquí había una casita de unos vecinos que celebraban el San Pablo, pero a ella nosotros todos, desde que nació, desde el primer año, todos los años le hacíamos el cumpleaños de ella y ahí por intermedio el San Pablo. Y cuando ya que el compromiso era hasta que ella cumpliera sus 15 años. De ahí no le hicimos más. Y una noche nos fuimos a la fiesta y de allá para acá, en la cama, arriba de la cama, ahí estaba una culebrita así.
y de las que nosotros llamamos X, y de las que nosotros llamamos aquí las peligrosas. Las malas. Aquí, en esta casa aquí nosotros. Y venimos de la fiesta de allá, pero nosotros ya no le celebramos a ellos. ¿Y cuál fue por decirte, cómo nos alejamos? A ver, nosotros ya cumplimos con este mandato. Que dijimos que hasta tal época, tal fecha, era que le íbamos a celebrar. Y de ahí para allá, nunca más. Pero a él se le teme por las culebras, que son las culebras peligrosas. Que llamamos las buenas nosotros aquí, pero sin embargo son las malas porque te matan si te muerden. Y no andas rápido, la pierdes. Y todo era así. Si se te perdió un animalito, a San Pablo encomiéndeselo. ¿No te llegó un chancho? San Pablo, haz que me regrese el chancho y lo comemos en tu fiesta, y ese chancho al otro día te regresaba como sea. Todo te regresaba. No era que así nomás, ya se perdió, no señor. Lo encomendabas al santo y ese te regresaba ese animal. Y ese ya era de él, ese no lo puedes tocar. No lo puedes vender, porque si lo vendes, ahí estaba la respuesta enseguida. Antes nos comentaba de que también se celebraba San Miguel. ¿Cómo eran las fiestas de antes de San Miguel? Mira, estas fiestas antes son más, digámosle así, más sencillas y más como de participación, de menos compromiso, para decirte. Yo si voy, bueno, voy a la fiesta, ¿no? Sin ningún compromiso. Pero eran igual, por decirte, se invitaban a todas las comunidades a celebrar las fiestas, donde aquí pues el santo o la comunidad, como se llama, San Miguel, nosotros empezábamos a celebrarle de ya 4 días antes, por decirte. La comunidad empezaba a hacer actividades, ¿no? Para toda la comunidad. Empezábamos del 26 de septiembre, 27, 28, hasta el día pleno de San Miguel, 29, que venían todas las comunidades a bautizar los hijos, venían a los juegos, porque ahí esas fiestas ya son más recreativas, donde había juegos de pelota, había peleas de gallos, había carreras de cinta que llamábamos antes, en unos caballos, y tú ponías en un cordel, en una cuerda, un poco de cintas con antes le llamaban unas argollitas, ¿no? Son circulitos así pequeños y tú tenías que insertarle con un lapicero, con un palito, pero tenías que ir corriendo en el caballo, ¿no? Y apuntar ahí, y si te sacabas esa cinta tenías un premio, ¿no? Y así habían las cañas encebadas también para los niños, habían juegos para los niños. ¿Ves? Así es que te digo que la gallina ciega, donde le repartías caramelos a los niños. Venían la gente de otras partes, ya por decirte, venían de Quito, que siempre bajaban los paisanos a esas fiestas, y se tenían toda la calle llena de enseres para vender. Eran más comerciales esas fiestas, ¿no? Era como ese caso, en esa época tú podías comprar de todo, que desde un plato, una cuchara, una colcha, aprovechabas para comprar las colchas, comprar ropa, ¿no? Porque todo te venían a vender. Como nadie, antes no se podía salir así, todo te venía, y era la calle era colorida, llena la calle de gente que salían a comprar de distintas comunidades, venían y compraban, aprovechaban para comprar, para hacer el comercio en ese rato. Pero y así fueron también, ya fueron muriendo, ya como con la misma situación ya empezó a hacerse carreteras, ya la gente salía a comprar, ya no se esperaba prácticamente la
la fecha, sino que ya se salía a comprar y fueron decayendo también. Pero eran también muy bonitas esas fiestas. Te presentaban bailes, te presentaban así. El pregón. Sí, todo te hacían antes. Y usted me estuvo nombrando algunos juegos. ¿Me puede nombrar más juegos que en antes eran tradicionales? Claro, porque te digo, a ver, si invitábamos nosotros a las escuelas, ¿no? De los niños para jugar, pero ahí ya te jugábamos, ¿qué te digo? Si las cañas cebadas eran por competencia, tú parabas una caña y le ponías luego grasa o manteca, como llamábamos cebo de vaca, grasa de vaca, y de eso no te podías subir muy fácil. Entonces el que se lograba subir, él se ganaba todo lo que había arriba en la caña, ¿no? Habían otros juegos también, por decirte, nosotros inventábamos jugar chavetas en las rondas, en el suelo, para ganarnos 1 centavito, 5 centavitos, y el que ganaba. Jugábamos a la bolicha, ¿no? Que ahora son las canicas que les llaman, pero nosotros las conocíamos como bolichas. Y así, juegos. También la carrera de ensacados, carrera del huevo en la cuchara. Esos eran juegos tradicionales que en esas fechas se hacían. Y por decir materiales de trabajo que antes se utilizaba y ahora ya se ven muy pocos. A ver, dentro de los materiales de trabajo que ya no tenemos, por decirte que han sido reemplazados, por ejemplo, si tú ves ahora el trabajo al machete, ya no lo realizamos como antes, que uno te cogía tu machete y limpiabas, trabajabas. Ahora ya lo reemplazaste por las guadañas, que te hacen más de 5 o 6 hombres que tú utilizabas. Las sierras para cerrar una madera, esas eran a manos, con unas astas bien largas. Tenías un hombre abajo y el otro arriba, y el uno empujaba hacia arriba y el otro hacia abajo, ¿no? Entonces esas ya no se ven porque han sido reemplazadas por las motosierras. Y los asadones tampoco ya no se ven porque ya son reemplazados por las máquinas. Ya te compras un tractor y harás toda la tierra. Ya no ves un asadón que antes se picaba. Luego también, por decirte, las covadoras, ya tienes unos tornos, y una covadora pues era un aparato que tú hacías un hoyito, sacabas la tierra, ¿no? Y luego ya esas prácticamente ya tampoco ya van desapareciendo. Poco a poco. Poco a poco, ya ves que ahora las cercas ya las hacen de alambre, de alambre a corriente, entonces ya no utilizas nada. Y así, todas las herramientas. Algunas historias que le hayan contado en antes, generalmente cuando en las noches se ponían a contar historias. Bueno, también nos contaban, sí, nuestros padres, cuando más pequeños, y quizás, bueno, no sé tan ciertas eran o qué sería, pero sí, hasta la actualidad se siguen contando. Por ejemplo, las épocas de Semana Santa. En Semana Santa tú no podías, por decirte, salir, no te podías bañar. No podías salir porque en esa época el diablo andaba suelto, y el diablo te iba a llevar en cualquier noche. Entonces no podías andar en esas noches, así en la época de Semana Santa, ¿no? Y también, por decirte, a ver, habían leyendas que del mismo diablo,
que te aparecía como cualquier animal. En lugares donde tú no habitaba nadie, encontrabas, por decirte, una gallina parida. Una gallina negra con todos sus pollitos, 10, 12 pollitos. Y nunca había ningún habitante por ahí para decir, esta gallina es del vecino y nacieron esos pollitos en el monte. Eso te aparecía ahí, ¿no? Otras de las que nos contaban era por decirte, a ver, la caña nunca florece, ¿no? No. Pero si tú te florecía una caña, una mancha de caña te florecía, tú tenías que agarrar la flor y luego pelear con el diablo para que no te la dejes quitar. Y esa era tu fortuna. Tú te volvías millonario de ahí para allá con esa flor, así como la ruda también, que dicen, la ruda nunca florece, ¿ya? Y el día que florece la ruda, tú tendrás que pelear con el diablo, porque si se te la lleva, pierdes tu fortuna allí. Y así mismo era con las manchas de caña. Y así leyendas que decirte, a ver, si tú te fumabas en la fecha de Semana Santa, te fumabas, ibas a amanecer en unas manchas de caña, pero de esas cañas bravas que tienen espina por donde quiera, en media mancha de caña. Tú de ahí tendrías que al otro día irte a sacar con gente. Y tú ni siquiera te hincaste ni te aruñaste nada. Y amanecías en medio cañal. Que, bueno, eso nos contaban, ¿no? Eso sí no he sido partícipe. Otra era de que, por decir, usted iba por el camino y encontraba un ataúd rodeado de velas, solito. Antes se llamaban los quebratones, donde pasaban el río. Un riachuelo pasaba, se llamaba, y ahí encontrabas un ataúd rodeado de velas. ¿Y a dónde vas a encontrar eso? ¿Cómo lo va a hacer que lo van a haber puesto ahorita para hacerme asustar a mí? Eso nos contaban. ¿Alguna experiencia paranormal que usted haya vivido? No, eso sí, no, nunca. ¿Algún cuento o qué sé yo, algunos chihuahuas, amorfinos, cantos del niño Dios, que se sí, sepa? Eso era para las fiestas de diciembre, que eso eran también tradicionales. Por ejemplo, hasta el 25 de diciembre te hacían el nacimiento, ¿no? Que era el nacimiento. Y, por ejemplo, arrancaba desde allí, ¿no? Y cada 8 te hacían en cada parte un baile. Y ahí los bailes que eran antes, si era un baile del niño Dios, primero tenías que hacer el velorio, los juegos, como eran, y luego el baile. Es decir, hasta las 12 de la noche vamos a velar, y de ahí para adelante los juegos y el baile de ahí para allá, ¿no? Así eran las fiestas del nacimiento de Jesús antes. Y lo hacías en todas las partes, las comunidades los hacías. Y ahí se cantaba, se decían versos. Y a veces hasta esos valían para irle diciendo las cosas a las chicas. Le decías un verso bonito a la una, a la otra si les gustaba, pues ahí va la respuesta también de acuerdo al verso. Y desde ahí se empezaban los enamoramientos, como decían. A veces hasta los padres ahí se enteraban, porque decía el enamorado de la fulana, porque ella le tiró un verso y le respondió. ¿Y algún verso, algún amorfino que usted se sepa? Créanme que ya soy muy malo para eso. Porque ya cuando nosotros ya empezamos, ya te digo, así, pues ya nosotros ya nos empezamos a salir
Y ya no se hacían los chigualos así. Eso lo hacían, por decirle, la época de mis papás, de la juventud de ellos, ¿no? Ya nosotros ya casi ya no anduvimos en esos. Más bien lo del San Pablo, sí, en eso sí andábamos. Unos bailes. Unos bailes, sí. Los bailes de San Pablo, ahí sí íbamos. Pero ya no, más bien y no jugábamos ya después de la juventud nuestra, ya no se hacían eso. Muy de repente, y ya la juventud no participaba. ¿Alguna anécdota que nos quiera contar, compartir? Bueno, que yo siempre le cuento hasta a los muchachos, a los estudiantes, que le digo que la vez que cuando fui recién a estudiar, terminé la primaria y como a los 2 meses que ya habían arrancado los estudios, fue que le dije a mi papá que yo quería estudiar también. Y él me dijo, te voy a poner a estudiar, pero si me pierdes un año, yo te compro un machete para que vengas a trabajar acá a la finca. Muy bien, nos fuimos el día domingo a buscar la posada y a San Isidro allá anda un tío. Ahora, el día domingo ya me quedé en San Isidro para ir el día lunes a clase. Y como anécdota, ese mismo día que yo ingresé, me tomaron unos aportes que llamaban antes. Y me tomaron de pruebas de inglés. Y nosotros, pero por último, ni amor, que era la palabra más conocida, no la sabíamos, porque nunca nos enseñaron eso en las escuelas. El idioma de inglés no se... Antes era desconocido, ¿no? Entonces, cuando me tomaron esa prueba, yo me saqué 0.1. Y los demás, los compañeros, como ya habían conocido, ya tenían todo, ellos tenían buenas notas, yo me saqué 0.1. Y enseguida me acordé de mi papá que me había ofrecido ese machete. Y yo dije, yo ya de esa vida ya no la voy a seguir. Y tuve que someterme yo mismo a aprender. A prestar todas las clases, los cuadernos. Bueno, lo de lectura y escritura, eso no había problema, pero el idioma inglés, que yo ni sabía ni siquiera cómo se decía el 1, entonces fue sorpresivo para mí esa vez, y me sometí a aprenderme todo, pero a escribirlo, porque como no se hablaba el inglés, no había problemas, y me aprendí todo desde ahí, y hasta cierto punto, vea que desde que empecé a trabajar en educación, empecé a trabajar con la materia de inglés. Y hasta la actualidad tengo cerca de 35 años trabajando con la materia de inglés en la institución. Pero fue eso es lo que me sucedió. Con la amenaza que me había dicho mi papá de que si me perdía el año, me compraba un machete y yo con el capricho de someterme a que tenía que aprender. Claro, no lo sé manejar correctamente, pero para morirme de hambre, dicen, si me voy a los Estados Unidos ya no me muero de hambre. Uh-huh. Por lo menos no duermo en la calle. Entonces, eso es lo que me sucedió a mí como anécdota que tengo que me recuerde. De ahí otras, por decirte una vez también, nosotros íbamos de comunidad en comunidad a hacer deportes. Y un primo tenía un caballito, una yeguita media lucaria para correr despavorida. Y nosotros nos fuimos en esa. Antes las visitas que íbamos a las comunidades era en caballos. Nosotros íbamos llevaban unos 15 caballos y íbamos como unos 30. Porque de 2 en cada caballo íbamos. Y empezaron a correr esos muchachos. Y yo iba detrás del primo. Y para llegar allá, ellos todos salieron a la carrera despavoridos. Y el caballito de nosotros, la yeguita de nosotros confiados en que iba a ingresar,
a entrar a la comunidad donde llegábamos, nosotros nos cargamos para acá. Y cuando acordamos que la yeguita pasó largo y nosotros, ahí caímos de cabeza y revolcaditos, toditos en el polvo, pero no los conocíamos. No direccionaron a la yegua. No la direccionamos, sino que ella pasó largo y nosotros entramos. Y Al menos llegaron. Sí, por lo menos llegamos, sí, pero no de esa forma no era la llegada. ¿Ah? Hicieron una entrada diferente. Sí, hicimos una llegada diferente. Aterrizamos ahí nosotros. Aterrizaron con todo. Sí. ¿Algún consejo para los jóvenes? Ya los jóvenes ya no escuchan consejos. Ni les gusta, por último, que les den aconsejando. Ya eso ya quedó, eso es para los antiguos, dicen. Ahora quieren vivir la vida, quieren vivir el momento. Pero sí, en realidad las vivencias que nosotros tuvimos, las experiencias que hemos tenido en el trayecto de vida de nosotros, fueron muy hermosas, eran experiencias vividas, que nosotros vivíamos las experiencias, no como ahora ya, por decirte, todo lo que ha cambiado, el transcurso de la vida que ha venido cambia y cambia, ahora es todo tecnología, entonces ya la juventud ya no quiere vivir, tiene que vivir el error para poder decir esto pasa. Pero ya no decirle, a ver, no te comprometas porque el matrimonio no es para un día. Eso ya no va. Ellos quieren antes lo más pronto. Y no es así la vida. Hay que tener sus experiencias, hay que saber primero, hay que organizarse primero para poder ahora formar un hogar. Que ya ahora ya no se forma hogares. Ahora es de momentos. Y no está bien eso. O sea, en mi concepto, y ellos, por decirte, por eso no aceptan consejos que ustedes ya tuvieron. Pero nosotros vivimos la vida, vivimos la experiencia. Antes era una gran responsabilidad el que se llevaba una chica, una esposa, era para toda la vida. Uh-huh. Y ahora ya no. Ahora si cualquier rato nomás nos encontramos, como dice la canción, amigos con derecho. Y nada más. Entonces ya no se puede, los consejos para la juventud sería que en realidad madure como joven, como ser humano, que se deje ayudar, porque la situación pues está muy difícil. Ahora son acechados por las drogas, por las drogas, por el alcohol, son acechados por todo el crimen, las bandas. Entonces ellos viven el momento. Quizás la situación misma, la situación económica es que los lleva allá, porque antes la situación económica era mejor. Tú trabajabas y tenías la plata. Ahora trabajas y no tienes la plata. Tendrás para 1 o 2 días y se termina. Y antes no. Antes como que la plata alcanzaba para todo. Y ahora ya no alcanza. Puede ser que ganes lo que ganes, no alcanza. Uh-huh. Bueno, muchas gracias por la entrevista de hoy. Le quedamos como fundación muy agradecidos por compartirnos todos sus conocimientos y un poco de lo que fue su vida en antes. Le quedamos muy agradecidos. No, a ustedes también, porque yo pienso que nosotros ayudamos con estas vivencias, nosotros ayudamos y que más, pues si podemos llegar a lo que tú dices, la juventud, pues sería muy bueno, ¿no? Y muchas gracias por la visita. Bienvenidos y si alguna otra ocasión pues están y estaremos nosotros, pues los ayudaremos en ese sentido. Muchas gracias por su tiempo.